¿Alguna vez te dijiste algo que ni siquiera a alguien que querés le podrías llegar a decir? Sos un desastre, ¿cómo pudiste hacer esto? Que no servís, que siempre sos igual. Si te pasa esto, es más común de lo que vos pensás. Y hoy te voy a enseñar de dónde viene esa voz. Porque entenderla es lo primero para que puedas hacer algo con ella. En el video anterior hablamos de la autoestima y de por qué nos cuesta tanto creer en nosotras mismas. Si no lo viste, te recomiendo que lo veas. Va a estar en el link de la descripción de este video. Hoy vamos a ir más adentro. Vamos a hablar de algo que todas las personas tienen, pero pocos lo conocen. Y es el crítico interno. Esa voz que comenta todo lo que haces, que nunca está satisfecha y que aparece en los peores momentos para recordarte que lo estás haciendo mal. Soy Ana Paula y esto es Poner en Palabras. El crítico interno es esa voz interna que evalúa, juzga y condena todo lo que haces, no lo que hacen los demás, lo que haces vos. Y tiene una característica muy particular. Aparece sobre todo cuando más lo necesitas que no aparezca. Cuando estás por dar una presentación importante, cuando conoces a alguien que te gusta, cuando cometes un error delante de otros, cuando te comparás con alguien en redes sociales. Imagínate a Valentina. Valentina manda un mensaje y la persona tarda en responder. Inmediatamente su crítico interno dice: le caíste mal, dijiste algo malo, ¿por qué no podés ser más natural? Valentina no tiene información de por qué esa persona tardó. Puede ser que esté en una reunión, que se quedó sin batería, que se distrajo, pero el crítico interno no espera información. El crítico interno ya tiene el veredicto. Y lo peor no es que aparezca. Lo peor es que muchas veces lo confundimos con nuestra propia voz. Creemos que estos pensamientos son la realidad, la verdad sobre mí, cuando en realidad son una narrativa, un guión que alguien más escribió y que nosotras seguimos repitiendo. Y te estarás preguntando, ¿y quién escribió ese guión? En la mayoría de los casos, el crítico interno es una voz prestada, es la internalización de algo que escuchamos afuera. Puede ser un adulto que nos exigía mucho y aprobaba poco, puede ser un comentario que alguien hizo una vez y que se nos grabó a fuego, puede ser una dinámica familiar donde el error era castigado con silencio o vergüenza, puede ser un vínculo romántico donde alguien nos hizo creer que éramos demasiado o muy poco para ser amadas. El cerebro infantil no tiene la capacidad de decir esta persona está equivocada sobre mí. Lo que hace es asumir que lo que le dicen es verdad y construye su autoimagen en base a eso. Entonces, ese adulto que exigía sin aprobar se convierte con el tiempo en una voz interna que exige sin aprobar. Ya no necesitamos que la persona esté presente, la llevamos adentro. Hay algo que me parece muy importante decir acá. El hecho de que esa voz venga de afuera no significa que las personas que la generaron sean monstruos o que hayan querido hacerte daño. La mayoría actuó desde sus propias heridas, sus propios límites, su propia historia. Pero eso no cambia el impacto, y entender el origen no es para quedarse atascada en el pasado, es para poder decirle a esa voz: sé de dónde venís, pero ya no sos mía. Ahora seguro que te estás preguntando si se puede silenciar esa voz. Silenciar del todo probablemente no, pero sí se puede reducir su volumen y sobre todo se puede dejar de creerle todo lo que dice. Lo primero es aprender a identificarla como voz crítica, no como verdad. Cuando aparezca ese pensamiento, soy un desastre, no sirvo, siempre igual, en lugar de dejarlo pasar como si fuera un dato objetivo, empezá a nombrarlo. Ahí está mi crítico interno. Eso es la voz crítica, no soy yo. Eso, que parece muy simple, tiene un efecto enorme, porque pone distancia entre vos y el pensamiento. Ya no sos el pensamiento, lo estás observando.
Lo segundo es preguntarte, ¿hay evidencia real de esto? No. ¿Me parece que soy un desastre? Eso ya lo sabes. Si no, ¿qué pruebas concretas tengo de que esto es verdad? ¿Y hay evidencia de lo contrario? El crítico interno trabaja con sensaciones, no con datos. Cuando le pedís datos, muchas veces se queda sin argumento. Esta semana, cuando aparezca la voz crítica, podés hacer esto. Primero, nombrarla. Nombrarla la podés reconocer como ahí está el crítico interno. No la pelees, no la justifiques, solamente nombrarla. Segundo, preguntarte qué es lo que le dirías a una amiga en esa situación. ¿La insultarías? ¿Le dirías sos un desastre? Pensá en lo que literalmente le dirías. Probablemente sean palabras mucho más amables que estas que nombramos anteriormente de preguntarle o decirle que es un desastre. Este contraste entre lo que yo me digo y lo que le diría a una persona que quiero nos hace dar cuenta o ser consciente y nos ayuda a tener un mejor diálogo con nosotras mismas. Y es un ejercicio muy poderoso. No hace falta que lo cambies todo de un momento al otro, pero simplemente si comenzás a notarlo una primera vez, una segunda vez, una tercera vez, es muy positivo porque podés empezar a darte cuenta de cuándo está ese crítico interno y poder modificarlo con palabras positivas y no con la crítica hacia uno, hablarnos más amablemente. Y para ir cerrando, quiero que te quedes con esto. Esa voz que te destruye no es una voz verdadera, es una historia que muchas veces es vieja y que quizás alguien te contó y vos la tomaste como parte tuya. Lo importante es que vos tenés la posibilidad de escribir una nueva historia, una historia en la que te trates con amabilidad. En el próximo video vamos a hablar de la búsqueda de aprobación, de por qué la buscamos, qué dice de nuestra autoestima y qué pasa cuando la empezamos a soltar. Si este video te sirvió y te gustó, guárdalo y compartíselo a alguien que quizás lo esté necesitando. Soy Ana Paula, esto es Poner en Palabras y nos vemos en el próximo video.